Sofía Vergara Badía, estudiante de fonoaudiología de la Facultad de Salud de la Universidad de Pamplona. Esta vez venimos a hablar sobre la clasificación de las afasias dirigida a un ámbito de caso clínico. Un caso clínico es un requisito que se llena ya sea un grupo de pacientes o un paciente tras padecer de una enfermedad o de algún trastorno o fenómeno. En general, esta vez vamos a hablar sobre un caso clínico en el que se le pregunta al paciente nombre de identificación, antecedentes personales, familiares, patológicos o no, padecimiento actual. Vamos a hablar del diagnóstico del lenguaje, que es la afasia de Wernicke. El paciente, vamos a hablar primero sobre cuáles son los datos de identificación. El paciente se llama Camilo Andrés Rojas Pinilla, nació el 12 de marzo del 2004, actualmente tiene 16 años, vive en la ciudad de Bogotá, en Avenida 80, noroccidente. La familiar a cargo es su madre, Denis Pinilla Pavón. Sus idiomas, nada más el español, su escolaridad, la secundaria, y su lateralidad, la derecha. El segundo ítem de este caso clínico son los antecedentes. En los antecedentes encontramos los heredofamiliares, en los que ningún primo, hermano, tía o padres padecen de obesidad, cáncer, hipertensión arterial, obesidad, etc. En los patológicos encontramos que padece de diabetes y de obesidad. En los patológicos encontramos un mal estado de vida saludable, mala alimentación, no hace ejercicios. Ahora vamos a hablar del tercer ítem, que es el padecimiento actual. El padecimiento actual, este se inició el 10 de febrero del 2020. La etiología es el accidente cerebrovascular. El accidente cerebrovascular es aquel en el que le falta el flujo de sangre a una parte del cerebro, y si no le llega sangre no van a llegar ni oxígeno ni nutrientes a él. En la evolución de este padecimiento actual se nota que tiene fallas en las características lingüísticas. En el trastorno asociado podemos ver que se dan hemiparesia, hemiapnosia, vértigo, mareo, etc. En los exámenes asociados encontramos una tomografía computarizada y un test de Boston para saber qué tipo de afasia en sí tiene. En los fármacos tenemos el gliburida, que es para la diabetes, y una dieta balanceada, que es para la obesidad. En otras observaciones, en este caso clínico, podemos ver que el paciente recibe ayuda de su madre, tiene disposición para hacer un buen tratamiento, luce de forma lúcida, agradable. Los datos proporcionados anteriormente se dieron por la madre, Denis Pinilla. El encuestador en este caso fue Astrid Sofía Vergara Badía y la fecha fue el 22 de marzo del 2020. Como se dijo anteriormente, el diagnóstico del lenguaje es la afasia de Wernicke. Entonces, la afasia de Wernicke se encuentra localizada en la parte superior del lóbulo temporal izquierdo, más cerca de las circunvoluciones supramarginal y angular. En esta afasia se ve afectada la comprensión de las palabras y las oraciones. Vamos a hablar sobre las características del lenguaje tras una evaluación fonoaudiológica. El primer componente es la comprensión, que como todos sabemos en la afasia de Wernicke es el que se encuentra más afectado. Primero al paciente lo hacemos entrar en confianza haciendo juegos lúdicos. Luego ponemos por aproximadamente 5 minutos un juego de emparejamiento de conceptos con objetos para ver qué tanto comprende. Luego le pedimos que haga acciones básicas como saltar, correr, brincar, que nos diga cómo está su día, con quién habla, cuál es su comida favorita, y así darnos cuenta si comprende lo que le queremos decir. Como al final de esto nos damos cuenta que existen los neologismos, que son la creación de palabras sin sentido y sin ningún significado, y de forma incoherente que se dan las respuestas. La segunda componente es la expresión.
Para evaluar la expresión le pedimos al paciente que nos leyera un artículo por aproximadamente 5 minutos para ver cómo estaba su entonación y su voz. Seguidamente de esto le pedimos que escribiera pequeñas oraciones cortas para ver cómo estaba su escritura al momento de darle una repetición de alguna frase o de asimismo la oración. Al final de todo esto se dio por un lapso de tiempo de 25 minutos en el que podemos encontrar neologismos repetidamente y ecolalia. Tercera característica, que es la denominación. Para evaluarla le pedimos al paciente que identificara objetos, animales, cosas por medio de láminas de distintas categorías como semántica, pragmática, sintáctica o morfosintáctica por un lapso de tiempo de 8 minutos. Luego le pedimos al paciente que dibujara un animal requerido por el terapeuta. A continuación de esto podemos observar en la que se dieron circunloquios, parafasias semánticas y neologismos sin entender lo que se requería por parte del terapeuta. En la cuarta característica, que es la repetición, la evaluamos por medio de realizar o pedirle al paciente que hiciera acciones básicas como abrir la boca, saltar, agacharse, brincar, abrir los brazos. Luego de esto le pedimos que leyera un cuento en el que nos dimos cuenta que tenía muchos neologismos y falta de jerga al no haber adquirido un vocabulario a lo largo de su infancia. También en las acciones nos dimos cuenta que no las obedecía como se decían, ni las entendía o hacía lo contrario. Quinta característica del componente del lenguaje, que es la lectura, la evaluamos por medio de pedirle al paciente que leyera un párrafo de un periódico aproximadamente por 5 minutos para darnos cuenta de cómo era su comprensión al leer este. Luego le pedimos que interpretara distintas imágenes y nos pudimos dar cuenta que existían neologismos y mala comprensión e interpretación de estas. En la sexta característica del lenguaje, en la que es la escritura, la evaluamos por medio de pedirle al paciente que escribiera nombres, el alfabeto, los números, para darnos cuenta cómo era esta y así poder observar que tiene neologismos, jergagrafía y una escritura ininteligible. Muchas gracias por su atención en este caso clínico diligenciado por una fascia de Wernicke en la que su mayor dificultad es la comprensión del lenguaje.